ha trabajado incansablemente no solo en su propia obra poética y ensayística y en pro de las letras hispanas en Estados Unidos. Ha recibido múltiples premios y reconocimientos. Sus poemas están parcialmente traducidos al inglés, francés, rumano, turco, chino, catalán, coreano, hebreo, italiano. Hoy vamos a hablar de Todos somos Whitman, uno de los 4 libros que Basorroto Ediciones ha publicado de Luis Alberto Ambrogio, además de Arqueología del Viento en edición bilingüe, Homenaje al Camino, también en edición bilingüe, la antología de poetas laureados, y empezaremos esta sesión con Todos somos Whitman. Luis Alberto, vamos a empezar con Todos somos Whitman, y sé que durante tus años universitarios, tú y por tu obra sabemos que estás influido por la filosofía, por el ser, por todos los seres, por Wittgenstein, por Ricoeur. Cuando tú llegas a los Estados Unidos, Luis Alberto, es 1967, ¿qué está pasando contigo? ¿Cómo vives los Estados Unidos? Porque quiero empezar a relacionar, a concatenar toda esta serie de eventos para que nos digas cómo fue, Luis Alberto, que llegas tú a entender la poética de Whitman, y ya pasaremos a ver cómo Whitman ha influido en otros poetas de Hispanoamérica. Bueno, muchísimas gracias, Janet, y a todo tu equipo, gran equipo de la editorial Basorroto, y a todos los que nos están escuchando. Es una pregunta que me haces que realmente es una de esas preguntas que me alegra, porque cuando yo llegué a Estados Unidos en el año 67 fue un regalo de mi madre. Precisamente había sacado el doctorado en filosofía, y ella pensó que yo iba a elegir ir a Europa, pero siempre me interesó, me intrigó Estados Unidos, tanto en el aspecto positivo como en el aspecto negativo, desde el punto de vista de ser un país que tenía una serie de principios que yo admiraba, y al mismo tiempo, obviamente, tenía problemas con el aspecto imperialista, digamos, de su política. Pero increíblemente, cuando llegué, encontré ciertos descubrimientos que realmente no me esperaba para nada. Uno de ellos es la cantidad de hispanos parlantes que había en los Estados Unidos. Dos, la historia hispana de los Estados Unidos, que es riquísima. Luego también, por ejemplo, el que uno de los creadores de Estados Unidos, Thomas Jefferson, supiese el español, le insistiese a sus familiares y obligase a sus hijas a leer 10 páginas del Quijote de la Mancha cada día para que aprendiesen español, y algunos les enviaba, les decía, tienes que aprender español, aquí te envío una gramática. En fin, todos estos han sido descubrimientos realmente estupendos. Y, por ejemplo, en tiempo que yo llegué, la población hispana en los Estados Unidos eran como 7, 8 millones. En este momento somos más de casi 60 millones, el segundo país hispanoparlante del mundo. Entonces, todo eso hizo pues que mi militancia cultural y literaria fuese precisamente el documentar, el exponer, el divulgar toda esa riqueza hispana de los Estados Unidos. Y algo que tengo que agradecer a Basorroto Ediciones, porque realmente también Basorroto Ediciones tiene un papel importantísimo en esto, al traducir y publicar en idiomas tanto en inglés como en español a grandes poetas y escritores estadounidenses. Bien, Luis Alberto. Sobre Walt Whitman, que ahorita pasamos a tu libro, hay un poeta cubano del que hablas tú mismo en tu libro, en el prólogo de tu libro, Todos somos Whitman, que es el cubano José Martí,
que escribe un libro que se llama El poeta Walt Whitman, que redactó en Nueva York y que luego envió para su publicación. Esto me llamó muchísimo la atención en el periódico mexicano El Partido Liberal 1887. Y luego en La Nación de Buenos Aires, y en el cual Rubén Darío se inspiró para su oda a Whitman. Darío como padre del modernismo, que todos los poetas leyeron. Entonces, de aquí nos damos cuenta de la importancia de Whitman, pero quiero que poco a poco nos vayas acercando y vayamos desbrozando porque luego Rubén Darío tiene una icónica invocación al soneto Walt Whitman. Entonces, ¿nos puedes hablar un poco de estos dos poetas? Si tú recuerdas, José Martí y Rubén Darío y su relación con Whitman, literaria, digamos. Sí, es muy interesante este aspecto porque a través de José Martí, Darío realmente descubre a Whitman. José Martí lo conoció a Whitman y sobre todo su aspecto literario en una cena que se organizó en Nueva York en homenaje a Lincoln. Y luego él escribió, como dijiste, Janet, en el Partido Liberal y luego en La Nación se publicó este artículo en el cual voy a leer, por ejemplo, algunos párrafos de ese artículo porque son increíbles. Dice en uno, en La Opinión Nacional, dice, Walt Whitman, el poeta norteamericano rebelde a toda forma que canta en lenguaje tierno y lleno de matices de lunas las cosas del cielo y las maravillas de la naturaleza, y celebra con desnudez primaveral y a veces con osadías paradisíacas las fuerzas rudas y carnales que actúan en la tierra, y pinta muy rojas las cosas rojas y muy lánguidas las cosas lánguidas. También en una carta al presidente argentino Bartolomé Mitre, que era también el director y fundador del diario La Nación, él le dice, hay un joven que se afrancesa, Henry James, pero queda un grandísimo poeta rebelde y pujante, Walt Whitman. Es impresionante, digamos, el afecto que le tuvo a Walt Whitman José Martí a raíz de este encuentro. El artículo más grande del poeta Walt Whitman de 1987 dice ahí un párrafo, dice, parecía un dios anoche, sentado en un sillón de terciopelo rojo, todo el cabello blanco, la barba sobre el pecho, las cejas como un bosque, la mano en un cayado. Así que, y lo admiraba tremendamente. Y a raíz de eso, en un encuentro de Rubén Darío que pasó por Nueva York, viniendo de Europa hacia Nicaragua, allí se encuentra con José Martí, que obviamente le expresa toda esa devoción que él tenía a Walt Whitman. Y efectivamente escribe Darío su oda, su soneto a Walt Whitman, que es muy interesante porque no hay que olvidarse que una de las poesías más famosas de Rubén Darío es precisamente la oda a Roswell, que era un rechazo, ¿no?, de ciertos valores norteamericanos, como dije, antiimperialistas. Sin embargo, a Walt Whitman le dice, y voy a leer un poquito de este soneto, en su país de hierro vive el gran viejo, bello como un patriarca, sereno y santo. Tiene en la arruga olímpica de su entrecejo algo que impera y vence con noble encanto. Su alma del infinito parece espejo, son sus cansados hombros dignos del manto, y con arpa labrada de un roble añejo, como un profeta nuevo, canta su canto. Sacerdote que alienta soplo divino, anuncia en el futuro tiempo mejor, dice el águila, vuela, boga al marino y trabaja al robusto trabajador. Así va ese poeta por su camino con su soberbio rostro de emperador.
Bueno, y como él, por supuesto, o sea, a mí una de las cosas, y como lo apunto en la introducción al libro Todos somos Whitman, publicado por Vaso Roto, lo que más me impresionó de su poesía fue precisamente su inclusividad. Y por eso el título, Todos somos Whitman, porque él, por ejemplo, dice, en uno de sus, dice, yo soy del viejo y del joven, del necio tanto como del sabio, indiferente a lo demás, siempre atento a lo demás, maternal tanto como paternal, tanto niño como hombre, lleno con las cosas ordinarias y lleno con las cosas exquisitas, un ser de la nación formada de muchas naciones, las pequeñas iguales a las grandes. Sureño tanto como norteño, soy el despreocupado y hospitalario. Es en la sección 16 de su Canto de mí mismo. Entonces, esa inclusividad es algo que realmente me impresionó. Y también, digamos, la presencia de Whitman en la poesía hispanoamericana. O sea, por ejemplo, Federico García Lorca le dedica un largo poema en su Poeta de Nueva York. Y Borges prácticamente, bueno, lo venera, lo traduce y él dice, Borges dice que Whitman tomó la infinita resolución de ser todos los hombres y de escribir un libro que sea todos. Y él mismo dice que obviamente él quiere ser Whitman, ese es su ideal de Borges, y tiene por supuesto el poema ese conocido, Camden, que es muy interesante. Y es lo que dio origen a este libro, Todos somos Whitman, además de esa admiración y el haberlo leído desde joven allá en Argentina también, es el hecho de que la Universidad de Iowa me pidió que tradujese 104 ensayos, uno que precedía a la sección y luego el epílogo a cada sección de las 52 secciones de su Canto de mí mismo. Y a medida que iba traduciendo esos ensayos, pues iba escribiendo mis propios poemas, que son los que constituyen precisamente este libro. Pero es impresionante la presencia de Whitman en toda América Latina. Por ejemplo, en el caso de César Vallejo. César Vallejo lo lee junto con la tertulia de Trujillo que tenían ellos cuando Vallejo era joven, en sus 17, 18 años. Y luego, por supuesto, lo menciona en varias oportunidades en su propia poesía. Pero lo que es interesante, y he escrito yo precisamente un ensayo sobre esto, es los ejes sociopolíticos de la poesía de Vallejo y de la de Whitman tienen muchas similitudes muy interesantes. Es también, como dije antes, el efecto a través de Darío en otros poetas de la origen, de la tradición modernista, pero ya yendo hacia la vanguardia. Hay un poema grandísimo también de Mir, Pedro Mir, que él habla como poeta caribeño, ¿no? Y tiene, por ejemplo, una frase que me llama mucho la atención al comenzar el poema. Es un poema larguísimo de no sé cuántas secciones, son como 17 secciones, pero él dice, yo, un hijo del Caribe, precisamente antillano, producto primitivo de una ingenua criatura boriqueña y un obrero cubano. Y sigue. Y este es titulado Contracanto a Walt Whitman. Es un homenaje a Whitman en el sentido de que lo quiere hacer presente en toda literatura y la literatura caribeña, por supuesto, hispana. Y como él también, por ejemplo, se ha señalado que la influencia de Whitman en el canto general de Pablo Neruda es muy notoria. De hecho, Pablo Neruda también tiene un poema a Walt Whitman. Y como él, muchos más, como dije antes,
Borges decía simplemente, él publicó en Sevilla, estando en Sevilla en 1919, publicó su primer poema, Un himno al mar, en el cual, según cuenta, hizo todo lo posible para ser Walt Whitman. Y después, 50 años después de esto, tradujo El canto de mí mismo, un poco indignado con la traducción de León Felipe, que es una traducción muy interesante, ¿no? Pero que Borges no le gustaba porque era un poco muy andaluza, dice él. Ya. Oye, Luis Pero Alberto, ahorita que mencionas el canto general de Pablo Neruda, se dice que es indudable la influencia de Whitman en Neruda. Y esta Neruda obviamente está hablando de la liberación social del pueblo, pero Whitman, creo yo, me gustaría saber qué piensas sobre de qué manera difiere Walt Whitman de Pablo Neruda. Esto es, uno es de un sesgo político, el otro es totalmente lírico, hablando de Whitman, y un lirismo que nos lleva a la integración de todos y al ver por todos y desde todos, pero sobre todo hablar por todos, que es lo que supuestamente es la misión del poeta. sí, no, la influencia de Whitman en el canto general es más bien, digamos, el aspecto del canto a la tierra, el canto a la, en cierto sentido, diversidad, pero que nos une la madre tierra. Entonces, en ese sentido, es la influencia de Walt Whitman. Es divertido porque Pablo Neruda en su Oda a Whitman dice, yo no recuerdo a qué edad ni dónde, si en el gran sur mojado o en la costa temible bajo el breve grito de las gaviotas, toqué una mano y era la mano de Walt Whitman. Pisé la tierra con los pies desnudos, anduve sobre el pasto, sobre el firme rocío de Walt Whitman. Y durante toda mi juventud, bueno, y sigue la oda esta, pero el hecho es que sí, que existe esa influencia en ese canto general, pero es en ese aspecto. A pesar de que también, obviamente, en las inquietudes sociopolíticas de Walt Whitman juega un papel importante, obviamente, la literatura hispana, y no solamente la literatura hispana, sino algo que Unamuno apreciaba mucho en Whitman, ¿no? Es ese sentido de independencia y al mismo tiempo de inclusividad. Así que en ese aspecto, digamos, se parecen y difieren Whitman y Neruda. Muy bien. Y tú, en este libro de Todos somos Whitman, a través de esas traducciones ensayísticas que te pide la Universidad de Iowa, escribes un libro muy hermoso, pero en especial hay hay un poema que a mí me gusta, que le dedicas a Nelson Mandela el 5 de diciembre de 2013, que, perdón, se titula Flor de Loto. ¿Tienes a mano el libro para que pudieras leernos ese poema, Luis Alberto? Sí, lo tengo. Bien. Todos los poemas en este poemario mío, que son 52, o sea, para imitar las secciones de Whitman, tienen un epígrafe, comienzan con un epígrafe de Whitman. Sí. Y en Flor de Loto, el epígrafe es: vida, supongo que eres el residuo de incalculables muertes. Y se lo dedico a Nelson Mandela porque lo escribí precisamente en el día de su muerte, el 5 de diciembre del 2013. De su muerte, que no es muerte, por eso la imagen, la analogía con la flor de loto. Miro tu sonrisa blanca en el estanque calmo de mi camino. Creces desde el barro, desde los troncos negros del lodo, y a través del agua venturosa te veo brotar en el cielo.
Flor de loto son ellos, madre, hijos, nietos, esposas, y más allá de los dos tiempos, eres tú, soy yo, es mi alma, su progreso innumerable, notas en el pentagrama de un canto, en el riachuelo de mi vida después de tantas muertes. Desde las puertas ágiles del inicio, hierba de semillas son en los pantanos fermentados, nazco hacia el final que es un comienzo, sin miedos, porque me cubre la piel reconfortante de gente buena, de mis padres, mis abuelos, mis amigos, la salvación de sus raíces y sus hojas, que forman el suelo, la base de mi presente. Las fotos de sus sonrisas son también flores de lotos. En el remanso de mi casa, mi territorio fluido, mi sueño y el de todos. Ay, es un poema muy bello, Luis Alberto. Muy bello, y todos estos epígrafes de los que hablas que lleva cada uno de los poemas que congregan este conjunto de 52. Pero fíjate, vida, supongo que eres el residuo de incalculables muertes. Yo pienso, Luis Alberto, que esta es la gran capacidad y la gran aportación de Whitman a lo humano y a la humanidad, a la suma de dolores, a la suma de amores, de pérdidas, de todo lo que tiene una vida, cómo pudo integrar e integrarnos a todos y no hablar de de un solo amor, de una sola muerte, sino de congregarlo todo. Exacto, es parte de su, digamos, filosofía poética, si podemos decir allá, es el hecho, y por eso el libro de él, Hojas de Hierba, es que al morir nosotros somos el fermento para nuevas vidas. Y que la vida en sí, y la muerte, no es el final de la vida, sino que es un comienzo de nuevas vidas. Y eso es un poco, digamos, lo que él transmite a lo largo de su poesía y lo insiste constantemente. El hecho de que pues, nosotros al morir damos comienzo a nuevas vidas de una Claro, forma misteriosa. claro. Y es lo que ha sido realmente Walt Whitman para todos, porque se le sigue leyendo. Y cuando hablas de la traducción que hizo Borges, que le pareció andaluza la de León Felipe, pienso, Luis Alberto, no sé si estás de acuerdo conmigo, que además es porque Borges en sus traducciones siempre tuvo un lenguaje apegado a las etimologías y sus traducciones nunca envejecen. Creo que es de esos traductores cuyas traducciones no envejecen, ¿verdad? Sí, es una traducción muy, muy buena, muy interesante. Cada una, como digo, tiene sus características. Las traducciones, como tú mismo lo dices en tu teoría de la traducción, es como una copulación entre el autor y el traductor y el hijo, que es la traducción, pues no se sabe si se parece al padre o a la madre, al autor o al traductor. Hay tantas traducciones al español de Walt Whitman que es sumamente impresionante y obviamente cada uno utiliza la que más le atrae en su interpretación, pero sí, efectivamente, la traducción de Borges es una traducción muy, muy buena, muy atractiva, por lo menos en algunos casos. En otros casos, como digo, la traducción de León Felipe es interesante porque traducirla y hacerla escuchar como un parte del flamenco andaluz, etcétera, bueno, es algo que uno dice, pero ¿cómo? Pero es interesante. Por Y supuesto. la traducción es fundamentalmente interpretación y bueno, cada traductor, yo digo que es un intérprete más allá de ser un traidor, pero... Oye,
Oye, Luis Alberto, para irnos internando en la antología de poetas laureados, eh, quisiera nada más para cerrar con este tema de Walt Whitman. De hecho, Octavio Paz también dijo que la utopía americana se confundía, pero independientemente de lo que hayan dicho de Whitman y pensando en las disputas que tuvieron Albert Camus y Sartre sobre, sobre afiliarse los poetas a algunos partidos políticos, yo creo que la grandeza de Whitman, a ver qué me dices tú, reside en sí hablar de todos, pero no exactamente desde lo meramente político, sino desde lo esencialmente humano. Pero Whitman aprendió esa lección de un modo difícil, A ver, porque no nos debemos olvidar que cuando era joven, en el año 1848, él estuvo a favor de la guerra contra México. Y de sí, hecho hay un autor mexicano que tiene un libro de Whitman, pero con unos epítetos que no lo voy a repetir acá. Sin embargo, él a raíz de eso se arrepintió muchísimo y de hecho, cuando se celebraron los 300 años de la creación de Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, lo invitaron para que fuese allá y él no pudo asistir y en ese momento les escribió una carta en el cual titulada La importancia del elemento hispano en la democracia, en la nacionalidad americana. Y dice cosas que son realmente, como dije, el Mauricio González Garza fue el que escribió ese libro contra del manifiesto de destino. Pero en esta carta dice Whitman, el carácter hispano le va a proveer algunas de las partes más necesarias a esa compleja identidad americana. Ningún origen muestra una mirada retrospectiva más grandiosa en términos de religiosidad y lealtad o de patriotismo, valentía, decoro, gravedad y honor. Con respecto al origen hispano de nuestro suroeste, es cierto que no hemos ni siquiera comenzado a apreciar el esplendor y el valor excelente de este elemento étnico. ¿Quién sabe si ese elemento, como el curso de un río subterráneo que gotea invisiblemente por 100 o 200 años, emerge ahora con un fluir más extenso y una acción permanente? Impresionante que esto se haya escrito hace 200 años y que tenga esa... Por eso es que digo yo que Whitman a lo largo de los años aprendió su lección y aprendió precisamente esa inclusividad que a mí me impresionó siempre, en el sentido de que soy joven, soy viejo, soy esto, soy lo otro, pero es la médula de la democracia, en la cual somos todos diferentes, pero al mismo tiempo somos en muchos sentidos unidos, a pesar de las diferencias. Claro, hemos tenido una presidencia aquí muy reciente que felizmente desapareció, que pareciera que no está a tono con esa realidad, pero eso es lo que Whitman manifestaba en su poética y también muchos de los autores, poetas hispanoamericanos que lo asumieron, asumieron esa democracia poética que él tenía. claro. Ernesto Cardenal es el típico ejemplo, pero fíjate, Luis Alberto, Harold Bloom siempre sostuvo que los dos pilares de la cultura norteamericana eran Walt Whitman y el jazz. Pero fíjate lo que quiso decir, o sea, no quiso decir solamente la poesía de Walt Whitman, sino la mirada abarcadora de Walt Whitman y
y todo lo que engloba el jazz. Y me comentó en varias ocasiones que poco a poco iríamos ganando la tierra que nos había sido arrebatada. No sé si también tuvo ojos proféticos, pero el lugar que se le da hoy día al mundo hispano ahora con el triunfo, digamos, de la democracia en Estados Unidos, se vuelve a instaurar la página en español en la Casa Blanca, el amartizaje también se transmitió en español, entonces vemos que esos casi 60 millones de hispanohablantes están teniendo un lugar en ese espacio. Cuando tú mencionas, Luis Alberto, que tú llegas a Estados Unidos porque te llama la atención esa parte noble, digamos, pero esa otra parte de imperio. Quisiera comentarte que en una ocasión que me hizo una persona aquí en Monterrey una entrevista para el periódico El Porvenir, me preguntó, Janet, ¿por qué la poesía norteamericana? Creo que había esa malinterpretación, ese equívoco por parte hace 30 años, ¿verdad? Hace 20 años todavía y quizás hace 10 años todavía, de pensar en Norteamérica como el conjunto de voces sin saber diferenciar al poeta, que precisamente porque vive en un imperio es que se alza con toda la fuerza del dolor por nombrar a Charles Wright, a W.S. Merwin o las críticas que hiciera en su momento también Elizabeth Bishop. La poesía norteamericana es enorme, es una poesía muy grande. Si nos trasladamos a la antología que tú realizaste, dejamos de lado un momento Todos somos Whitman, aunque se une una cosa con la otra. Y vamos a este libro que es la antología de poetas laureados de 1937 que mencionaste ahora con Jefferson a 2018. Me parece que en ese momento Tracy K. Smith, afroamericana, era la poeta laureada de los Estados Unidos. Conversando contigo en algún momento, te preguntaba algo que quisiera, que es un punto que me pareció interesante, que regresásemos a él, porque entre estos poetas, Luis Alberto, hay diferentes voces que tienen una diferente postura ante el gobierno, pero vamos a empezar hablando sobre qué es un poeta laureado. Bueno, es muy interesante y efectivamente los poetas laureados reflejan una inmensa diversidad en todo tipo de experiencias, ya sean experiencias personales como profesionales, etc. El poeta laureado, que actualmente se llama poeta laureado, antes se llamaba consultor de poesía para la Biblioteca del Congreso, es una persona que obviamente se lo reconoce por su poesía, pero hay poetas muy famosos y muy importantes en Estados Unidos que no han sido nombrados como poetas laureados o consultores de poesía. Es un puesto que le da el gobierno al poeta elegido supuestamente para promover el género poético con diferentes proyectos que llevan a cabo. Por ejemplo, Robert Pinsky llevó el proyecto del poema favorito, que tenían que someter generalmente jóvenes al poeta laureado para ser elegido, etc. Y es un proyecto que todavía lo sigue Robert Pinsky desde la Universidad de Boston. Otros poetas, por ejemplo, desarrollaron eventos en la Biblioteca del Congreso como lecturas de poetas jóvenes, en caso, por ejemplo, de Rita Duff y otros de origen afroamericanos. En fin, cada poeta laureado o consultor de poesía
ejerció su labor organizando proyectos de importancia. No es precisamente Robert Pinsky en la introducción a esta antología. Él dice que a él no le gusta el título de poeta laureado, él prefería el de consultor de poesía. Y la razón que da él porque el aspecto del laurel, del laureado, tiene una mínima connotación monárquica que a él no le llama la atención. Y bueno, de todos modos, tal cual afirma Billy Collins en el preámbulo de la antología esta que yo sé como base, que fue la antología de poetas laureados en inglés, que me regalaron ahí en la oficina de la poesía de la Biblioteca del Congreso. Precisamente estaba con Robert Pinsky en ese momento. Pero él dice Billy Collins, dice, la antología de poetas laureados contiene muchas sorpresas, descubrimientos que podrían cambiar nuestras ideas respecto a cómo debe leerse el trabajo particular de un poeta. Consagrados como lo están algunos de estos poetas, sin embargo, es importante recordar que cada uno de esos poemas comenzó como algo más pequeño, una línea inicial, una imagen intrigante, un nudo en la garganta, como dice Frost, y no como una contribución para una antología como esta con su sobrio título histórico. Así que eso es importante conocerlo porque al precisamente compilar esta poesía, traducir los poemas al español y luego buscar y leer y releer la biografía de estos poetas, es interesante lo diferentes que son. De un poeta, por ejemplo, que nace y que su padre mata a su madre. Esa es parte de su experiencia. De un poeta que los padres son una afroamericana y un poeta blanco canadiense, como es Natasha Trethewey, que vamos a leer precisamente, le inspira un poema que es muy interesante en ese sentido. ¿Quieres ir leyendo algunos poemas de estos poetas, por ejemplo, de Natalia? Mientras hablas de eso, si quieres, estaría muy bien. Sí, bueno, para ir ordenadamente, lo voy a leer, okay, pero en su momento. En primer lugar, voy a decir en una forma general, por ejemplo, cito algunos ejemplos, como W.S. Merwin, que es muy conocido también Janet. Él tradujo poemas del español al inglés y afirmó, dice, cito, el español era su primer amor entre los idiomas extranjeros. Amo a México y España y he vivido en ambos países. También tengo una conexión con Cuba. Mi esposa pasó su adolescencia en Cuba, aunque había nacido en Argentina. Fíjense todas las influencias, en este caso, los poemas escritos originalmente en español por Juan Felipe Herrera, que, dicho sea de paso, es el primer hispano poeta laureado de los Estados Unidos, una persona muy interesante con quien tuve el gusto, por ejemplo, de leer poemas juntos en el Alhambra de Granada. Y hay otros poetas como él que mezclan ambos idiomas, o sea, el español y el inglés. Y aquí están incluidos precisamente en su forma original, que a veces la primera estrofa en español, la segunda es inglés. Otro, por ejemplo, que voy a destacar, la amistad, por ejemplo, entre Octavio Paz y Mark Strand, que fue otro poeta laureado. Mark Strand pasó sus últimos años en Madrid, donde vivía con su pareja, Maricruz Bilbao. El poema Taxonomía de Natasha Trethewey, como dije antes, escrito, como dice en su epígrafe, a la manera de las pinturas de castas de Juan Rodríguez Juárez, del año 1715. Y obviamente este poema lo escribe desde su corazón, Natasha, porque realmente ella sintió precisamente eso en sus padres, que como dije, la madre era afroamericana, el padre era canadiense.
los azorosos encuentros también entre Robert Lowell y Jorge Luis Borges, la intrigante huella del español en la educación de Robert Pinsky. Todo esto lo voy a detallar cuando lea el poema o aluda a esto. En fin, esto es, por supuesto, es solamente un inicio de las realidades que hay. Voy a empezar, por ejemplo, con Elizabeth Bishop, que precisamente Janet Lozano Clarion tradujo su poesía y publicó su poesía. Ella, el padre de ella falleció cuando tenía solo 1 año de edad y su madre fue internada permanentemente en un manicomio. No la volvió a ver después de sus 5 años. Es, digo, parte de la vida de ella. Y luego viajó y vivió en Francia, España, África del Norte, Irlanda, Italia. Se asentó luego en Key West, Florida, donde permaneció por 4 años, pero luego se fue a vivir a Brasil, que es muy interesante allí. Con su amor, vivió en Petrópolis con su amor y la salvadora de su vida, que fue la arquitecta Lota de Marcedo Suárez, que, dicho sea de paso, se suicida ella en el año 1967. Imagínense las experiencias de vida de estas poetas. Su, digamos, poesía está influenciada por Marianne Moore, y en contraste con la poesía confesional del también amigo y contemporáneo Robert Lowell, Bishop expresó con imágenes precisas y agudeza genial sus observaciones y sentidos de la vida. De hecho, por ejemplo, en Brasil publicó una antología de la poesía brasileña del siglo XX en el año 1972. La editó con Emmanuel Brasil, se llamaba él. Y luego Vaso Roto Ediciones publicó una antología de poesía brasileña que sería precisamente esta. Bueno, es interesante, por ejemplo, ella tiene un poema, que acá lo leo, es traducción de Janet Lozano Clarion, es la vista del Capitolio desde la Biblioteca del Congreso. Ver cómo aquí ella mezcla opiniones políticas y al mismo tiempo pareciera de una inocencia tremenda esta descripción, pero que tiene más de lo que suena. Dice, vista del Capitolio desde la Biblioteca del Congreso. Moviéndose de izquierda a izquierda, la luz cae pesada sobre la cúpula y áspera. Un pequeño luneto la desvía hacia otro lado y abstraído mira fijamente el vacío como un viejo caballo blanco con estrabismo. En la escalera del este, la banda de la Fuerza Aérea, con uniformes azules de la Fuerza Aérea, está tocando fuerte y alto, pero extrañamente la música no se oye del todo. Llega fragmentada, tenue primero, luego intensa, después muda, y aún así no sopla la brisa. Los árboles gigantescos se interponen. Creo que los árboles deben interponerse, reteniendo la música en sus hojas como polvo de oro, hasta combar el más amplio en vez. Incesantemente las pequeñas banderas alimentan el aire con sus frágiles rayas y el esfuerzo de la banda se disluye justo ahí. Enormes sombras rebasadas dejan espacio a la música. Los instrumentos del viento quieren hacer boom, boom. El siguiente poeta laureado fue Conrad Aiken, el año 1950-1952. Y es interesante porque tuvo con Malcolm Lowry, autor de Bajo el Volcán, que fue una novela casi autobiográfica, él en esa detalla la estadía que tuvo con Conrad Aiken en México. Esta influencia digamos, hispana se ve reflejado también en uno de los mejores poemas de Aiken, que es El poeta en Granada.
homenaje a Lorca. Lo estoy leyendo traducido, pero lo escribió obviamente en inglés, y que surge de la visita de ambos poetas a España durante los años 30. Ven la relación que hay entre un poeta y el otro. De hecho, luego, por ejemplo, viene como poeta laureado William Carlos Williams, que no fue poeta laureado en el año 52. Lamentablemente, en 1952, por razones de salud, no pudo ejercer mucho su cargo. Pero es interesante porque obviamente él es hijo de padre inglés y madre puertorriqueña. Su familia cultivaba el arte y la literatura. Aunque obviamente su temprana edad, lo dice Whittemore, que fue dulce y amarga, porque tuvo experiencias también de una crianza bastante rígida. Pero antes de él romper con la poética formal y liderar el movimiento de los imaginistas, publicó su primer poemario en 1909, titulado Poemas, calificado de convencional. Pero luego, unos años más tarde, en 1917, publica su tercer libro, que lleva un título en español. Al que quiere, se titula el libro, y lo dejó en español, que según las palabras de James Whitman, Williams empezó a aplicar rigurosamente aquí el principio imaginista del trato directo de la cosa. Y es uno de los líderes precisamente de este movimiento imaginista tan típico de la poesía de los Estados Unidos. Es curioso, como digo, que ese inicio tenga un título en español, Al que quiere. Bueno, paso unos cuantos poetas laureados, pero llegamos en 1968, 1970 a William J. Smith, que es interesante porque él traduce a poetas franceses, rusos, húngaros, suecos y también españoles. Específicamente publicó dos obras teatrales, una titulada Cristóbal Colón y la otra titulada Don Juan. Entonces, es interesante de vuelta cómo el hecho de que se interese por esto un poeta que pareciera que está tan lejanos. Es que la poesía, y yo recuerdo, Janet, que estuvimos en una mesa en la Biblioteca del Congreso, precisamente en que discutíamos que la literatura no tiene fronteras. Y estos creo que son buenos ejemplos. Mark Strand, del que hablé anteriormente, es interesante porque él nació en la isla Prince Edward de Canadá en el 1934, pero creció en varias ciudades de Estados Unidos, pero también en Colombia, México y Perú. Así que tiene una gran contribución hispana en su crecimiento. Luego, pues, él estudió en la Universidad de Yale, escribió en ese momento también, pero lo que me interesa destacar aquí es que publicó varios volúmenes de traducción con obras de Rafael Alberti y Carlos Drummond de Andrade, entre otras. Así que también, digamos, dedicó parte de su creatividad literaria a los poetas hispanos. Y ahora llegamos a Robert Pinsky, que fue poeta laureado en 3 términos, del año 1997 al 2000, el que más términos ha ejercido como poeta laureado. Y es interesante porque también Vaso Roto Ediciones publicó su poesía selecta en español, que tuve el honor y el placer de traducir, y que se titula Guinza Zamba. No sé si tienes el libro ahí para mostrar la copia. Tengo anoche, sí.
pero ha tenido mucho éxito en España, y Pinsky estaba totalmente agradecido por esta reencarnación al español. Es un hombre sumamente activo, autor de numerosas colecciones de poesía, y él eligió el título para esta antología, Ginza Samba, que era el título de uno de sus poemas. Es interesante en el caso de Robert Pinsky, porque él tiene un poema que tiene el título en español. Se titula El burro es un animal. Y no lo voy a leer por respeto a la audiencia, porque en ese poema él se expresa que cuando era niño en la primaria, a él lo ponían como en la clase de los bobos, y por eso no podía estudiar francés, sino que tenía que aprender a distinguir entre ser y estar. Porque en inglés obviamente to be es una palabra, pero en castellano tenemos las dos para diferenciar las connotaciones de la expresión. El hecho es que luego pues expresa su rabia y su indignación ante esta realidad de una forma impresionante, y que es interesante porque cuando tuve que traducirlo, ese lenguaje, digamos, a mí no me gusta usar la expresión de malas palabras, pero sí de palabras que realmente impactan por ser, digamos, un tanto obscenas, si se quiere. Y cuando tuve que traducir eso, me presenté con el desafío de qué jerga uso para expresar esas malas palabras. Y efectivamente, en un análisis la constitución demográfica del español en Estados Unidos, el 30% son de origen obviamente mexicano, y también en el mundo, obviamente México es el país hispanoparlante más grande del mundo. Entonces usé la jerga mexicana. Y cuando lo presentamos juntos con Robert Pinsky en California, ante una audiencia mexicano-americana, era increíble la reacción en las caras de la audiencia, que se ponían rojas al oír esas expresiones. Luego, no voy a leer, como digo, ese poema, pero voy a leer otro que es muy interesante para que vean cómo es la personalidad de este gran poeta, que es un poeta cívico, muy involucrado, y que siempre tiene un gran activismo en la literatura y en la vida norteamericana, porque él, por ejemplo, ha participado en varios programas de televisión. Es un hombre que le gusta precisamente el jazz, y mucha de su poesía la ha grabado precisamente en jazz. Y fue hermoso el hecho de que precisamente en ese congreso en California, él a su vez recitó en español, en jazz, en español, la versión de sus poemas. Voy a leer un poema de él, titulado Cantos Samurái. Dice: cuando no tuve techo, hice de la audacia mi techo. Cuando no tuve cena, mis ojos cenaron. Cuando no tuve ojos, escuché. Cuando no tuve oídos, pensé. Cuando no tuve pensamiento, esperé. Cuando no tuve padre, hice del cuidado mi padre. Cuando no tuve madre, abracé el orden. Cuando no tuve amigo, hice del silencio mi amigo. Cuando no tuve enemigo, me opuse a mi cuerpo. Cuando no tuve templo, hice de mi voz mi templo. No tengo sacerdote, mi voz es mi otro. Perdón, mi voz es mi coro. Cuando no tengo recursos, la fortuna es mi recurso. Cuando no tenga nada, la muerte será mi fortuna. La necesidad es mi táctica, el desapego mi estrategia. Cuando no tuve amante, cortejé a mi sueño.
Bueno, tengo que ir muy rápido porque precisamente el tiempo se nos va. El próximo poeta que creo que debo destacar también es el Charles Simic, que fue el poeta laureado en el 2007-2008, que también está relacionado con Vaso Roto. Él, si bien nació en Belgrado, Yugoslavia, se trasladó a Estados Unidos a eso de los 16 años y tuvo una educación pluricultural, multicultural, y es interesante que Adam Kirks se expresa así acerca de las influencias que se congregan en el estilo de Simic. Dice, extrae de la sátira oscura de Europa Central, de la rapsodia sensual de América Latina y de las cargadas juxtaposiciones del surrealismo francés para crear un estilo sin comparación en la literatura estadounidense. Así que, y es interesante porque, como digo, fue integrado a Vaso Roto en traducción de algunas de sus obras. El otro poema que también es parte de poeta, que es también parte de Vaso Roto y que fue poeta laureado en el año 2010-2011 es W.B.S. Merwin, que, o sea, él quiere que lo nombren así, lo nombren así. Él se llama William Stanley Merwin, que actualmente él nació en Nueva York, pero vive en Hawái. Es una persona muy interesante, muy simpática, su poesía muy compleja, parte yo creo precisamente también de su multiculturalismo, porque él en la universidad permaneció un año más en Princeton aprendiendo idiomas romances, cosa que lo preparó para proseguir con su prolífica obra de traducir poetas tanto del latín como el portugués, el español y el francés. Conviene agregar también a todos sus libros, que son muchas obras que, debido a su traducción, como Dante, el Purgatorio de Dante. Dicho sea de paso, también es famosa la traducción de Robert Pinsky del Infierno, y que me dio con Robert Pinsky, también con Merwin, la oportunidad de discutir la diferencia entre traducir a un poeta vivo y a un poeta obviamente no vivo, porque por supuesto con Robert Pinsky yo podía hablar, preguntarle, oye, ¿esta palabra te gusta o esta connotación? O cuando a mí me traducen a su vez, yo digo, no, bueno, esa no es exactamente la palabra que realmente lleva el significado de lo que estoy tratando de decir. Por eso es más fácil con un poeta vivo, pero ellos tradujeron obras de Dante y también tradujo Merwin el poema del Mio Cid y el Lazarillo de Tormes y diferentes volúmenes de Federico García Lorca y Pablo Neruda. Muy interesante. Bueno, no sé cómo estamos en tiempo. Estamos, Luis Alberto, hola, Janet. Sí, justo ya llevamos 60 minutos, 55 minutos, entonces no sé si quieran cerrar, si quieren hacer algunas preguntas antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, como ustedes lo decidan. Janet, lo dejo a tu criterio. ¿Cómo verías si puedes responder una pregunta y luego que puedas cerrar como tú deseas tu charla? Que hay para mucho, Luis Alberto, lo sé. Sí, hay para mucho. Lamentablemente vamos a dejar entonces, a lo mejor al final puedo leer un fragmento de Natasha Trethewey, que es precisamente su poema sobre el tema de las castas. Y bueno, no, o sea, luego... También pues, lo que podemos hacer, Luis Alberto, si tú nos haces favor, las preguntas que tengamos, ¿las puedes contestar tú después? Sí, cómo no.
Bueno. ¿Te parece, Fer? Sí, claro que sí, Janet. Muy bien. Continúen. De todas formas, ahora todavía no hay preguntas. Los invitamos a poner en el chat si tienen alguna duda o algún Muy comentario. bien. Mientras seguimos con la plática. Claro, Janet. Muy bien. Adelante, Luis. Bueno, entonces voy a leer una parte, un fragmento del poema de Trescuelli que se titula Taxonomía y tiene un epígrafe que dice a la manera de las pinturas de castas de Juan Rodríguez Juárez. Y son un poema con 4 secciones. La primera sección, y voy a leer el título, la sección es de español y de India produce mestizo. La segunda es de español y negra produce mulato. La tercera es de español y mestiza produce castiza. Y la cuarta y última es el libro de castas. Y dice así: llamémoslo el catálogo de sangres mixtas o el libro de nada, ni español ni blanco, sino mulato, torna atrás o tente en el aire, y la morisca, el lobo, el chino, sambo, albino, y el no te entiendo, el I don't understand you, la guía de la colonia, el registro de cada nacimiento cruzado, es la tipología de la mancha, de la pintura, la tacha, la mota mancillada, lo que puede ser purificado y lo que no. El negro destino de Canaán parece un chiste verde. ¿Cómo llamas a ese espacio entre las oscuras geografías del sexo? Llamémoslo la mancha, como en no es ni lo uno ni lo otro. Ilícito y todavía hay nombrando lo que hay en medio. Entre sus padres la niña, la mulata torna atrás. No puede escapar de su abrazo, del tríptico que hacen sus cuerpos, en la pintura, en la sangre. Su nombre está escrito en el libro de castas. Todos sus iguales están como ella, cautivos de una palabra. Dicho sea de paso, Natasha es bellísima, una hermosa mujer que no se nota, o sea, a pesar de ser hija de afroamericana, pues tiene todos los aspectos también de su padre, pero es interesante la problemática de todo eso en su vida. De hecho, otro de sus poemas que acá lo incluye, la antología, se titula Ilustración y es un paseo con su padre a la casa de Jefferson en Monticello, en que obviamente discuten todos los aspectos de la vida de Jefferson, ¿no? Y su tener la esclavitud y su filosofía política, etc. Bueno, y no puedo dejar, Charles Wright es otro que también es parte de nuestra colección de vasos rotos, que ha traducido y lo que es interesante en el caso de Charles Wright es que empezó a escribir poemas cuando estuvo por 4 años en Italia, donde ya por supuesto eso lo acerca al español también. De hecho, tiene la influencia de Pound en sus cantos italianos. Pero uno de los libros más importantes suyos se titula Black Zodiac, 1997, que obtuvo el premio Pulitzer y el premio al mejor libro de Los Ángeles, y que voy a destacar que fue traducido al español en el 2002 por Janet, bajo el título Zodíaco Negro, con prólogo de Harold Bloom y publicado por la editorial Pretextos. Así que es muy interesante. Ha escrito muchos poemas, obviamente, pero es importante que tradujo los poemas del premio Nobel Eugenio Montale en The Storm y Other Things, Eugenio Montale en 1978, y con él ganó un premio de traducción del PEN, así como la obra del poeta hermético Dino Campana. Janet puede hablarnos más, incluso y mejor, de la poesía de Charles Wright, que es muy interesante. Él tiene aquí varios poemas que podría leer, pero para no
gastar tanto tiempo más, quiero hablar un poquito del primer poeta laureado hispano en Estados Unidos, que fue Juan Felipe Herrera. Él nació en California, pero es hijo de trabajadores agrícolas inmigrantes. Recibió su grado universitario en el 1972 en Antropología Social en la Universidad de California. Pero lleva escritos más 30 libros y sobre todo lo que es interesante en el caso de él es el hecho de su activismo, porque no solamente como poeta, sino también incluso como actor de teatro y digamos, promotor de teatro, y tuvo muchísimos premios en su carrera. Y en algunos, de alguna forma, digamos, es de la generación Beats, porque tuvo mucha influencia de Allen Ginsberg. Por eso su poesía rebosa de simultaneidad y exuberancia y frecuentemente toma la forma de un mural. El crítico literario Stephen Bird elogió a Herrera en el periódico The New York Times como uno de los primeros poetas en crear exitosamente un nuevo arte híbrido, en parte oral, en parte escrito, en parte inglés, en parte otra cosa. Un arte basado en identidad étnica, alimentado por un orgullo colectivo, pero también irreversiblemente individual. Por ejemplo, Juan Felipe Herrera enseñó en el taller de escritores de la Universidad de Iowa y fue decano del Departamento de Estudios Chicanos y Latinoamericanos de la Universidad Estatal de California, en Fresno, donde es profesor emérito, como también lo es de la Universidad de California en Riverside. Bueno, voy a leer un poema de él que, por supuesto, a todos nos llama la atención, pero es muy curioso. Se titula Mitad Mexicano y fue escrito en español. Es extraño ser mitad mexicano. Déjenme decirlo de este modo. Yo soy mexicano, más mexicano. Entonces queda la cuestión de la mitad. Decir mexicano sin la otra mitad, bueno, eso significa otra cosa. Uno podría decir únicamente mexicano, y entonces se pensaría en las pirámides, vetas de obsidiana, códices de fuego, diosas, con rostros desolados, pies con garras y calaveras como cinturones. Estos no son mexicanos, ellos son existencias, es decir, esclavitud, tendones, corazones destrozados, sacrificados por el continuum, quarks y galaxias, la leche cósmica que fluye al interior de los árboles, después oscuridad. ¿Qué es los otros? Sí, también es mexicano, pero todavía no tiene forma, está salpicado de partículas. ¿Piezas europeas? Decir colonia o poder es incorrecto. Mejor pensar en Kant y en su pequeña habitación arrastrando sus calcetines negros en busca de la noción del tiempo, o en Einstein volviendo a trabajar sobre la ecuación errónea, sobre la forma en que la luz se curva. Todo esto tiene que ver con la mitad, con lo que es la mitad, cuando tú eres un medio ser, tiempo, luz. La manera en la que ellos se acechan, en la manera en que ellos te acechan y cómo tú les suplicas, todo esto se convierte en tu proyecto para toda la vida. Es decir, tú eres mexicano, una mitad mexicano, la otra mitad mexicano, entonces la mitad en contra de sí misma. Muy interesante. Muy bello. Es muy y luego bello. sigue sí. Otro poema que está incluido acá que se llama Border Bus, o sea, el autobús de la frontera. Y ahí mezcla, voy a leer solamente una. ¿A dónde vamos? Where are we going? Speak in English or the guard is going to come. ¿A dónde vamos? Where are we going? ¿Pero qué hicimos? What did we do? Speak in English, come on. No más sé unas pocas palabras. I just know a few words. Exacto. Bueno, tantos días, dice, y ni sabíamos por dónde íbamos.
so many days and we didn't know where we were headed to. Bueno, con esto voy a cerrar porque quiero decir que para mí es un orgullo inmenso el que hubiésemos tenido a este poeta mexicano, mitad mexicano, totalmente americano, totalmente mexicano, como es Juan Felipe Herrera, que no cierra porque hay dos poetas laureados después de él. La actual poeta Tracy Smith, que también es parte de Vaso Roto en algunas traducciones, y también ahora lo es Joy Harco, que es una, digamos, de procedencia indígena americana, una hermosa poeta que también, de hecho, en algunos casos utiliza el español, algunas palabras españolas. Bueno, muchísimas gracias por su atención en este seminario y por haberme ofrecido la oportunidad de compartir esta pasión que es precisamente encontrar nuestro idioma, nuestra cultura en todos lados y en lo más representativo quizás de la poesía estadounidense, como son los poetas laureados estadounidenses compilados en esta antología que ha publicado Vaso Roto Ediciones. Muchísimas gracias, Janet. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Luis Alberto. Gracias. Yo creo que la poesía es una mitad, como bien dice el poema que acabas de leer de Juan Felipe Herrera, que es que la otra cosa no sabemos, es esa mezcla, esas partículas, esos fragmentos de lo que vamos recuperando, where we headed to, hacia donde vamos. Gracias, gracias a quienes nos han estado escuchando. Gracias, Luis Alberto. Fue muy clarificadora de esta charla, te lo agradecemos de corazón y esperamos que podamos reunirnos en otra ocasión para hablar más sobre ese lugar en donde vives, cómo se siente el mundo hispanoparlante en ese imperio, y que nos cuentes más sobre qué se está escribiendo, cómo se vive, qué respeto sienten, aunque no sean temas políticos, pero siempre desde la parte poética y humana. Gracias, Luis Alberto. Muchísimas gracias. Gracias, Luis Alberto. Gracias, Janet. Voy a leer algunos de los comentarios que te dejan, Luis Alberto, que no son preguntas, son comentarios y felicitaciones. Dice Mende, excelente exposición, como siempre. Felicidades, Luis Alberto. Gracias a todos. Dice Cristina Pizarro, ha sido un gran placer escuchar a Luis Alberto. Me interesa mucho la temática de la multiculturalidad. Un hermoso reencuentro con Janet. Abrazo desde Buenos Aires. Laura Mendieta nos dice, gracias por el seminario. Bueno, y pregunta, ¿cómo se elige un poeta laureado? Que un poco lo mencionabas hace un rato, pero si quieres comentarlo brevemente, Luis Alberto. Bueno, el poeta laureado lo elige la Oficina de Poesía de la Biblioteca del Congreso y se lo recomienda al presidente, que es quien nombra a esta persona. Obviamente se basan un poco en su biografía y en su carrera poética, son poetas destacados todos ellos, y que tengan ciertas inquietudes, digamos, activistas sociales para promover la poesía a todo el pueblo estadounidense. Muy bien, muchas gracias, Luis Alberto. Dice Ani Altamirano, ha sido un placer escuchar a Luis Alberto. Tuve el placer y honor de conversar brevemente con él en su visita a Salamanca. En la Sala de la Palabra presentó en el Jardín de los Vientos. Muy interesante la presentación, dice Carmen Rojas. Muchas gracias. Saludos para Luis Alberto y un abrazo para Janet. Y bueno, eso es todo. Muchos agradecimientos y muchas felicitaciones. Gracias a todos y a todas las que nos acompañaron hoy. Pueden encontrar Todos Somos Whitman y Antología de Poetas Laureados Estadounidenses, en el caso de España, en todostuslibros.com o en el sitio web de Vaso Roto, vasoroto.com. En el caso de México encuentran los títulos de Vaso Roto a través de nuestro sitio web también, Librerías Gandhi, El Péndulo o El Sótano.
Los queremos invitar a nuestras siguientes actividades. Tendremos en colaboración con Librería Enclave un seminario sobre poesía escrita por mujeres, la escritura de la libertad femenina. Están todos y todas invitados. Y el 18 de marzo presentamos oratorio en compañía de María Negroni. También todos y todas invitados. Les estaremos informando el registro a través de nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, @Vaso y en Facebook como Vaso Roto México y Vaso Roto Ediciones. Ahora sí, sin más por el momento, gracias Luis Alberto, gracias Janet, gracias a todos. Ha sido un gusto tenerlos aquí. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.